Hola, buenos días. ¿Qué tal? A ver, esto se pone interesante. Estos días, bueno, ayer, hoy, no sé, incluso desde antes de ayer, es como que todo este tema del 5G ha hecho ¡fum! Y todo el mundo está compartiendo un montón de cosas. Ya se venía compartiendo, pero es como justo ahora, como que se ha exacerbado. Al mismo tiempo, seguro que también paralelamente habéis recibido un montón de noticias sobre esta meditación que se va a hacer esta madrugada del 4 al 5 de abril. Bien, los aspectos planetarios que hay son muy interesantes y nos dan muchas pistas de lo que está sucediendo realmente aquí en este momento. Entonces, todo el escenario ocurre, voy a hablar desde la hora española. Entonces, todo esto empieza, digo, los aspectos interesantes que he visto, empiezan esta madrugada, que hubo sobre las 3:07 de la mañana una conjunción entre Neptuno y Mercurio en Piscis, y culminan o terminan, entre comillas, por así decirlo, con la conjunción exacta de Júpiter y Plutón en Capricornio a las 4:45 de la madrugada hora española, el día 5, ¿vale? Entonces, ahora voy a hablar de la parte simbólica y creo que me voy a embalar. O sea, que voy a hablar muy rápido y voy a hablar de símbolos a muchos niveles diferentes, a numerología, lógica global convergente, astrología. Entonces, seguidme con esto, es decir, si os cuesta un poco, simplemente dejaros abrir, dejaros escuchar, no razonéis mucho. Si queréis profundizar más en eso, podéis rebobinar y volver a escucharlo. Y si no os interesa, pues saltar este trocito, básicamente, ¿no? Entonces, pero quiero hacerlo rápido también para no aburrir un poco. Bien, vamos allá. Primero, la conjunción Neptuno-Mercurio está sola, no está inaspectada. Cualquier cosa que está inaspectada funciona de manera pura. Entonces es como que hay mucho foco, hay mucha energía concentrada allí, que además es no solo individual, sino también es colectiva. Neptuno-Mercurio tiene una vibración baja. En vibración baja puede ser, por ejemplo, el sacrificio por hermanos, el me dejo inundar, el me dejo penetrar por todo lo colectivo, no tengo control de mi vida para nada. Esa sería la vibración baja de Neptuno-Mercurio. En vibración alta, Neptuno-Mercurio nos está hablando de los hermanos espirituales que se unen en un mundo unido. Entonces está desde esa parte de me dejo influir, me dejo todas las radiaciones del 5G me penetran, se meten a través de mí. Luego, por otro lado, están los hermanos espirituales, es la meditación, ¿vale? Que está aquí como esas dos variaciones de esto. Más cosas. Neptuno y Mercurio hacen una conjunción en el grado 19. Vale, el 19 es un número que suma 10. 10 es, el 1 es el líder, 0 es lo sutil. El 0 da un componente que salta de nivel. Entonces puede hablar de un liderazgo sutil. Ese liderazgo sutil es cuando estamos vibrando alto con esa meditación. Vibrando bajo, ese 10 se cree que no es nadie, se cree que no tiene capacidad de liderazgo, sino todo lo contrario, que es el último mono y que se deja influenciar. Además, por parte del 19 hay como es una energía un poco como más de conflicto, ¿no? Y también de irse un poco a la mente en cuanto a, pues por ejemplo, con las conspiranoias y todo esto. Esa conjunción tiene lugar a las 4:40, a las 3:07 de la mañana, el día 4-4-20, 4-4-20, estamos haciendo cuatro estructuras de abril, ¿no? El 20-20, 2 y 2 son 4, dos ceros, los ceros otra vez nos hablan de sutil, si no son de estructura sutil, estamos hablando de un cambio de estructura. Entonces, o nos podemos encajonar en ese 4 y creernos toda la estructura del patriarcado que habíamos creído antes, o podemos dar un salto de nivel otra vez, ¡pum!, a un nivel superior y crear una estructura nueva. ¿Qué es una estructura nueva? Una estructura mental, una estructura de creencias, de pensamientos. Entonces podemos caer en creer y pensar exactamente lo mismo de siempre, o podemos ir a el siguiente nivel de creencias. Esa conjunción tiene lugar a las 3:07 de la mañana. 3, por ejemplo, en la lógica global convergente nos está hablando del plano de la mente, ¿vale? Y 7 es el plano de la nada, de la esencia. Entonces, esa mente, hay un 0,7, otra vez, el 0 es el punto medio. Entonces, esa mente puede bajar el potencial según la lógica determinada al plano mental, pero todo depende de dónde lo enfoques, ¿no? Más cosas.
Vale, ahora, pequeño descanso en esta parte. Eh, entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo podemos verlo desde otro nivel? Neptuno-Mercurio nos puede llevar a confundirnos, a estar totalmente desprotegidos, influenciables, totalmente desempoderados en una nube colectiva de energía colectiva, de conciencia colectiva densa, de todas esas emociones viejas, típicas del patriarcado, ¿no? Entonces, de lo que se trata es realmente llevarlo al otro lado. Es decir, ¿y cómo se puede llevar un Neptuno-Mercurio al otro lado? Pues mira, una cosa a nivel individual. Un Mercurio-Neptuno, un Mercurio conjunción Neptuno o Mercurio en Piscis, son personas que efectivamente les influencian mucho las energías del entorno. A estas personas yo siempre les recomiendo ten cuidado con lo que comes. Y lo que comes no es solamente el alimento, o sea, que sea biológico, etcétera, etcétera, es posible más bien macrobiótico, equilibrado en cuanto a energía, sino que también es qué información estás consumiendo. Entonces, si tú consumes una información de vibración muy baja, pues, por ejemplo, todas estas noticias que hay por ahí, o todos estos YouTube, vídeos, comentarios, etcétera, etcétera, sobre el 5G que están impregnados por una energía colectiva baja de miedo, o sea, no estoy ni siquiera hablando de que si esto puede ser cierto o no, porque es que da igual, porque lo estás creando tú con tu mente. Entonces, la clave de todo con este Mercurio es qué eliges crear con tu mente. Entonces, para elegir crear la realidad que tú quieres, tienes que conectarte contigo y cuidar lo que estás introduciendo en tu cuerpo. Entonces, ojo con las noticias, porque a lo mejor tú dices, no, yo estoy observando datos fríamente y tal. Sí, ya, tú crees que estás observando datos fríamente, pero lo que está haciendo tu mente es separándote de tu cuerpo porque esa información ha sido vista por millones de personas en un estado de miedo y lo que estás chupándote es el miedo. Entonces, ¿qué vas a crear? Vas a crear algo desde esa energía colectiva de miedo. Entonces, es un momento, este día de hoy en especial es un momento para elegir qué quieres crear y desde dónde. Entre otras cosas, hablando de duetos, está lleno de duetos este día, porque también hay otro, Sol está inaspectado la mayor parte del día y hay un momento en que hace un dueto con la luna, solo Sol y luna, luz, luz, ¿no? Entonces, el Sol está iluminando la luna diciéndole desde dónde estás sintiendo, o sea, qué es lo que estás sintiendo y desde dónde estás creando tu realidad, ¿no? Y ese Sol inaspectado, cuando funciona de forma pura, nos hace muy fácil conectarnos con nuestra esencia, con nuestro ser. Entonces, aprovechemos eso, demos luz a nuestra esencia para poder elegir realmente qué tipo de realidad quieres crear. O sea, este es el momento para elegir esa realidad que quieres crear. ¿Quieres elegir una realidad de miedo, de poder fuera, de me están haciendo cosas, de que somos pobrecitos nosotros? Y oye, te digo una cosa, que si tú piensas que por el hecho de decir, bueno, firmar esta petición y tal, que me parece muy bien que firméis peticiones y que pongáis pensamientos en algo que queréis crear, pero ¿desde dónde lo estáis haciendo? O sea, si tú dices, vamos a firmar esta petición para que no haya 5G desde un lugar de empoderamiento, desde yo quiero crear esta realidad, me parece muy bien, pero si tú estás eligiendo eso desde, ay, sí, sí, que me da mucho miedo que esto me pase a mí, lo que vas a crear es la realidad contraria, porque vas a crear desde lo que estás vibrando, desde lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque cuando sientes miedo, creas desde lo colectivo. Cuando te sientes empoderado y sientes tu esencia, creas desde tu individualidad y puedes elegirte conectarte con las individualidades que también vibran desde su esencia. Mercurio y Neptuno vibrando alto en Piscis, ¿vale? Más cosas. Luego tenemos este este Neptuno-Mercurio se liga mucho con la conjunción Plutón-Júpiter, que tienen una cosa en común, y esto es la propaganda, ¿vale? Plutón-Júpiter es gran poder. Ahora luego profundizo un poquito en lo que es este Plutón-Júpiter. Pero el tema de la propaganda, a ver, la propaganda la escribió Goebbels, digamos, él la trajo a la conciencia. Joseph Goebbels era el jefe de propaganda de Hitler. Entonces, una de sus máximas es una mentira repetida 3 veces se convierte en una verdad. Y esto no es solamente, quiere decir que si tú en un periódico dices, por ejemplo, existen terroristas, existen terroristas, existen terroristas, pues de repente todo el mundo se cree que existen terroristas. Esto va un poquito más allá. Si
se repite algo. Si tú pones el foco individual o colectivo en algo suficiente tiempo, terminas creando una forma de pensamiento, es decir, terminas concretizando una parte de la conciencia colectiva que en vez de ser algo abstracto, se convierte en algo potencial y finalmente en algo real. ¿Vale? Es decir, creamos con nuestro pensamiento. En el patriarcado lo hemos hecho todo el rato, pero desde el miedo, desde la separación. Y por eso creamos esas realidades que no nos gustan, como los terroristas, como las amenazas, las guerras, los viruses, que el virus en sí no es el problema, sino lo que estamos proyectando con respecto y creando con respecto a este virus. Entonces, quiero poneros varios ejemplos de lo que es este crear con el pensamiento, ¿no? Bueno, la propaganda nazi se aprovechó de estos y posteriormente muchos partidos políticos se han aprovechado de decir mentiras, decir mentiras, decir mentiras, decir mentiras para terminar creando una realidad. ¿Por qué? Porque la gente se lo cree. Y aquí es donde quiero explicaros algo del arquetipo de Escorpio o de Plutón, ¿vale? Que el arquetipo de Escorpio y Plutón podemos hablar, por ejemplo, del mago, ¿vale? Entonces, el mago es alguien que hace magia. Entonces, la magia es como el chamanismo. Cualquier buen chamán sabe que la magia no se puede controlar o dirigir. Pero el mago, imagínate un mago Merlín en un reinado y el mago Merlín hace su magia y hace sus predicciones para su rey. Pero un buen día el rey dice, no, eso a mí no me conviene, esa predicción no me va. Entonces amenaza al mago, el mago tiene miedo y a partir de que tiene miedo, el mago pierde su conexión con el flujo de la energía y por tanto con la magia. Entonces, el mago sin magia, ¿qué hace? Porque de repente ya es un ser humano normal, listillo, pero normal. Pues coge al aprendiz. El aprendiz, y aquí está la clave de todo, es alguien inocente, ingenuo. ¿Qué le hace ingenuo? Que no cree en nada concreto, sino que está abierto a que todo sea posible. Entonces, una persona que está abierto a que todo sea posible va a dirigir su energía a donde él decida o donde decida otro por él. Entonces, si otro decide por ti dónde poner tu energía inocente va hacia allí. Y esto es un poco lo que pasa con el mago. O sea, él convence al aprendiz de que hay que, o sea, digamos que le come el coco para que crea que ciertas cosas son realidad. El aprendiz pone su energía allí y el mago puede hacer que eso sea realidad, puede crear su magia. Pero no la ha creado él porque él se ha desconectado de su magia, de la fuente de la energía, porque ha juzgado, porque ha temido, sino que lo ha hecho manipulando el pensamiento del aprendiz. Esto mismo sucede, por ejemplo, en un escenario con un mentalista. Entonces, el mentalista lo que hace es convence al público que le entrega inocentemente toda su energía para que dirijan esa energía en donde el mentalista quiere. Entonces, el mentalista no es mago, es mentalista, manipula la energía de los inocentes para crear la magia. ¿Vale? Esto también lo podemos ver, por ejemplo, Yo, cuando en mi época de periodista, entrevisté una vez un ex dirigente del Mossad. Él es el servicio de inteligencia israelí. Entonces, escuché cómo hablaba de los palestinos y del terrorismo por parte de los palestinos a los israelitas y tal y que cual, ¿no? Y entonces escuchaba diciendo, este hombre en realidad no quiere solucionar ningún problema. Es más, en realidad su leitmotiv es el conflicto. Es decir, el mismo servicio que se supone que estaba para evitar que eso sucediera era el que estaba creando esa realidad. Bueno, pues lo mismo pasa con los científicos. Entonces, un científico, su leitmotiv es investigar o descubrir. Entonces, si pone todo su foco allí, efectivamente va a terminar reuniendo información que le ayude a descubrir o a describir una realidad concreta.
¿Quiere decir esto que esta realidad es real o no es real? Es real todo aquello donde ponemos nuestra energía el suficiente tiempo, terminamos creando esa realidad. Que luego nuestra mente interpreta que la causa es otra cosa porque no sabemos estar empoderados, esa es otra historia, ¿vale? Ese es lo que tenemos que aprender y esa otra historia es la que nos va a enseñar la conjunción de Saturno con Plutón, es lo que nos está enseñando. Entonces, la conjunción Saturno-Plutón, si lo resumimos con una palabra, es gran poder. Júpiter grande, Plutón poder. Genial. ¿Qué significa gran poder? Depende de dónde atribuyas tú el poder. ¿Ese gran poder está fuera? O entonces el coronavirus nos va a matar a todos, es un peligro horrible, tengo un miedo atroz, el 5G es lo peor, si el coronavirus nos mata es por culpa del 5G, no podemos evitar, tenemos que evitarlo a toda costa, no, que entonces si me penetra este 5G, pues entonces estas vibraciones me van a morir, me van a matar y ya todo se va a terminar y el mundo llega a un final. Podemos enfocar las cosas de esa manera o podemos enfocar las cosas de otra manera y decir, no, yo no pongo el poder fuera porque yo sé que toda mi realidad la estoy creando desde dentro de mí, desde mi propio poder. Entonces, todo lo que yo veo externamente, toda mi realidad está creada desde dentro. Si yo cambio mi realidad interna, cambio mi realidad externa y además influyo a las personas a mi alrededor para que hagan lo mismo, con lo cual entre todos terminamos creando una realidad externa diferente. Entonces lo que va a suceder estos días es que vamos a crear dos realidades diferentes. Pero va a llegar un punto en que esas dos realidades diferentes se van a separar y unos no van a poder ver los otros y otros no van a poder ver los unos porque las vibraciones son tan diferentes. Pero no nos vamos a enterar. ¿Vale? Ni uno se van a enterar de lo que está pasando, o sea, cada uno es como si las realidades se escindiesen. ¿Vale? Esto es una visión que tuve hace ya como más de 20 años, como imagínate el planeta Tierra que se separa como hacen las células con las cargas genéticas equivalentes en cada lado y hace chup y de repente hay dos. Pues este es el momento que eso ocurre. Es como una escisión de la realidad. Y el tema es, con este Sol aspectado, es dónde estás tú poniendo el foco, y ese Neptuno-Mercurio, ¿no? ¿Dónde pones tu mente? ¿Dónde pones la luz? O sea, realmente estás conectado contigo, con tu esencia, y te estás empoderando, y ese gran poder lo ves, que lo tienes dentro y lo puedes irradiar y te puedes conectar con otras personas que están en ese mismo punto, o te crees todos los mensajes de miedo, te crees todos esos agobios, te crees todo ese dolor, ¿no? Y desde allí vas a crear una realidad con más dolor, con más miedo, con más sufrimiento, con más terror, ¿vale? O sea, como que te baja mucho la vibra. Esto lo podemos ver desde una perspectiva, pero hay más, ¿vale? Más cosas. Hablando de lógica global convergente y la numerología, según hora española, la conjunción exacta de Júpiter-Plutón ocurre mañana, día 5 de abril. 5 es el plano de la lógica, 4 es el plano de la Matrix, entonces es qué lógica quieres escoger para crear esa Matrix nueva. 20-20, 2 el plano emocional, 0 el punto cero, entonces crea desde tu plano emocional, crea desde ese punto cero, ¿vale? Desde la lógica, desde la numerología más tradicional, 5 es el número de expansión, es un número de valores. Entonces, esos valores pueden ser unos valores nuevos o pueden ser los valores fijos. Entonces, ¿quieres crear una nueva realidad desde tus valores reales, alineados contigo, o quieres seguir repitiendo la misma realidad y perpetuar esos valores del patriarcado rancio, ¿no? Ahí está tu capacidad para poder elegir, ¿no? Entonces, 20-20 también nos dice, escucha al otro, pero ¿desde dónde vas a escuchar al otro? ¿No? 2 es como la capacidad para abrirme y escuchar, pero puedo hacerlo conectando con planos más elevados, es decir, con una realidad que está más alineada con mi ser, por ejemplo, esta meditación mundial, o puedo ser totalmente permeable a esos miedos, a esos horrores y a ese patriarcado rancio del pasado que me está comiendo por dentro. Tú eliges en todo momento.
¿vale? Más cositas que hay por allí, a ver mi chuleta. Entonces, este Mercurio es también cuando pasa por Piscis, todo planeta que pasa por Piscis básicamente nos pide, a mí me gusta, yo digo que soy mala astróloga y me gusta enseñar a la gente para que sean malos astrólogos, para que aprendan buena astrología de buenos astrólogos. Hay otros. A mí me gusta hacerlo simple para que todo el mundo se entere y les sirva de algo y lo utilice, ¿no? Entonces, el Piscis, todo lo que está en Piscis hay que pasarlo por la lavadora. ¿Qué significa pasar por la lavadora? Pues ir quitando capas de mierda vieja que tiene. O sea, entonces, tu mente, Mercurio, Neptuno, que además Neptuno rige a Piscis, o sea, ¿qué tipo de mente tienes? ¿Es una mente sacrificada? ¿Es una mente manipulable? ¿Es una mente que no sabe, que se entrega, que no tiene voluntad ninguna? ¿O es una mente espiritual elevada, que puede co-crear con otros una nueva realidad? ¿Qué mente tienes? O sea, lávate los pensamientos. No te quedes con pensamientos densos ahí como... Bueno, y si quieres quedarte con esos pensamientos, te quedas con esos pensamientos. Es tu elección. Lo importante es que entiendas que puedes elegir. Eliges crear lo mismo de siempre, desde el miedo, desde el rechazo, desde el no quiero que ocurra, o eliges crear desde tu esencia, desde tu ser, en conexión con otros seres que también están conectados con su esencia. Tú eliges. Más cositas. Además, bueno, o sea, a ver, espera. La vida solo quiere que tú... Eso. Plutón, conjunción Júpiter, que es gran poder. Júpiter también funciona como una lupa y te está poniendo ahí la lupa sobre Plutón, ¿no? Y Plutón, que rige a Escorpio, por un lado nos invita a tener la experiencia para soltar aquellos miedos que me impiden estar en mí porque estoy funcionando con la culpa. Entonces, acordaos, ¿cómo funciona la culpa? Pues de muchas maneras. Funciona la culpa porque pues la culpa lo tiene él, o esto es malo. Por ejemplo, si digo que el 5G es malo, estoy proyectando una culpa de algo fuera y estoy diciendo que eso me puede hacer daño a mí. Es una creencia, no es otra cosa. No, no, pero es que eso es verdad, porque fíjate, porque hay frecuencias, porque tal, porque no sé qué, no sé cuántos. Puedes creértelo. O también puedes creer otra cosa. Si quieres te doy una creencia alternativa, que también vale. Es decir, por ejemplo, la resonancia Schumann, que es como una especie de, imagínate la atmósfera del planeta, entonces la capa más alta, pues hay como una especie de onditas que van por arriba, que de todas las onditas que hay, que se chocan y acaban formando una frecuencia única que rodea todo el planeta, y eso es la resonancia Schumann. Entonces, en los últimos años ha subido exponencialmente. Yo hace años decía, porque había como una moda de... Cuando empezó así más fuerte el mindfulness, todo el mundo decía paz y amor, quiero conectar con el paz y amor. Yo decía, si la resonancia Schumann está subiendo, difícil veo que la solución sea conectarse con el paz y amor, que sería algo así como que todo esto que tengo dentro que se tranquilice, que se tranquilice. No, yo siempre he creído que lo que teníamos que hacer era acelerar para equipararnos a esa frecuencia más elevada. Es decir, si todo está aumentando de frecuencia, ¿qué hago yo disminuyendo de frecuencia? ¿No? No, tengo que aumentar de frecuencia. ¿Qué pasa? Que cuando empiezo a aumentar de frecuencia, pues al principio va a ser muy difícil adaptarme a eso, porque digo, wow, lo estoy notando mogollón. Pero una vez que llego a esa frecuencia superior, ya me resulta normal. Y no sé, pues, es que la gente como que normalmente no tiene la capacidad para observar las cosas a gran escala. Pero yo os invito a hacer una cosa muy divertida. Iros al YouTube y buscaros un noticiario de los años 80, ¿vale? Que no ha sido manipulado ni nada. Manipulado me refiero a que no ha sido procesado, porque si tú ves ese noticiario de los años 80, vas a ver que hablan muy lento. Hablan de una manera tan lenta que nos choca ahora. Es como diciendo, oh, ¿esto qué es? ¿Por qué hablan tan lento y tan despacio? Bueno, pues porque hemos subido de vibración. Entonces ahora estamos todos mucho más agitados. De hecho, por eso íbamos todos como pollos sin cabeza, que era necesario para también de paso hacer ese salto en línea temporal. Pollo sin cabeza, sube vibración, ¡paf! ¡Buf! Parón y vuelta a otra. Es un poco el salto en línea temporal que
¿Qué estamos haciendo? Vuelta otra diferente, no a la normalidad de antes, ¿eh? Entonces, ¿por dónde iba? Estamos aumentando de frecuencia, es una explicación de 5G, ¿no? O sea, otra versión. Estamos aumentando nuestra frecuencia, entonces si tu frecuencia es más elevada, la banda del 5G, aquí en España, esa frecuencia la están colocando en la misma frecuencia donde estaba antes en la televisión española. Entonces, por eso va a haber este apagón digital de televisión española que ahora va a pasar a una frecuencia emitirse desde una frecuencia más elevada. ¿Vale? Cuanto más baja la frecuencia, más distancia recorre la onda. Pero bueno, si subimos de frecuencia, cuanto más alta sea tu frecuencia en general, más difícil va a ser para ti percibir y conectar con esa onda que está en una frecuencia más baja. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que si yo aumento mi frecuencia y encima me alineo con mi esencia, cuando yo me alineo con mi esencia, yo creo un campo coherente a mi alrededor. Ese campo coherente a mi alrededor me va a ayudar, o sea, me va a ser muy fácil entrar en sincronía con las otras personas que están desde el corazón. Voy a entrar en sincronía con todos ellos formamos un campo energético fuerte, sólido, y entonces desde este campo energético fuerte, sólido de personas que están alineadas con su esencia, o sea, no hay nada que te pueda afectar. O sea, ya te puedes beber agua del Ganges directamente, que no te va a hacer absolutamente nada. ¿Vale? Pero si yo estoy vibrando con el miedo y no estoy en coherencia porque estoy totalmente fragmentada y desalineada de mí, ¿vale? Pues aparece cualquier cosita por ahí volando, lo pillo todo y me desalinea más. Entonces, ¿desde dónde quieres crear? ¿Desde dónde quieres estar? ¿Desde estar aquí descuajeringado con tu frecuencia por todos los sitios y llena de agujeros energéticos porque no te sabes sostener? ¿O desde ese punto más central alineado contigo, que ya llevamos unas semanitas en confinamiento y estamos empezando a saber lo que es eso, y desde allí conectarte con otra gente, con pensamientos que son más positivos, que te llevan a mejor puerto, que te ayudan a sentirte bien en ti mismo? ¿Te quieres sentir bien o te quieres sentir mal? Tú elige. Y de esto va esta historia del 5G y de la meditación. Hay una cosa más. Saturno conjunción Marte al principio de Acuario. Entonces, ¿cómo voy de tiempo? Vale, tengo que hacer vídeos de menos de 15-16 minutos. Entonces, y estos son 2 vídeos juntos. Saturno conjunción Acuario. Acuario es un signo que por un lado también está regido por Saturno, no solamente por Urano. Entonces tiene como 2 partes. Una parte es el esclavo y otra parte es la libertad o la conexión con los demás. Entonces, Acuario va de rebelde, pero cuando Acuario va de rebelde es porque en realidad está funcionando como un esclavo. Entonces, Acuario también tiene que ver con los grupos, los colectivos y con las metas. Y uno piensa, ¿qué tiene que ver lo colectivo con las metas? Si las metas es algo individual y el colectivo no lo es. Pues aquí está la clave. Acuario como colectivo, Acuario vibrando bajo, es el grupo, yo pendiente del grupo, enganchado del grupo por culpa, Saturno, y de esa manera estoy ahí conectada. ¿Con qué grupo? ¿Con qué colectivo? La conciencia colectiva. Porque no me he hecho con mi propia conciencia individual. Entonces, Acuario vibrando alto, yo estoy conectado conmigo y con mis metas individuales. Y desde mis metas individuales, entonces entro en sincronía con los demás individuos. Por eso, además, Saturno cuando se combina con Acuario o con Urano, que creo recordar que estaba aspectado a Urano, ahora no estoy segura. No lo sé. Entonces, cuando
cuando Saturno, el arquetipo de Saturno Capricornio entra en conexión con el arquetipo de Acuario, nos está hablando del proceso de individuación. Entonces, si ese proceso de individuación no se ha llevado a cabo, Saturno-Marte es impotencia, es imposición. Esto es así porque lo digo yo, te dicen otros y tú tragas y callas. Pero si tú sublimas eso, es el maestro en su acción que se dirige hacia sus metas. Así que tú eliges dónde quieres estar. ¿Vale? Venga, hasta el próximo vídeo.